Muy buenas noches, les habla Carlos Adrián Sens y está escuchando Luna Clara. Discúlpeme por esta pequeña fallito de voz que tengo arrastrando de hace un mes más o menos con esta alergia que hay y estos polvos en suspenso. Saludamos a nuestros oyentes de Onda Capital, nuestros fieles lunáticos, dedicándoles un fuerte abrazo a todos y una buena noche de emociones. Hoy, 9 de abril, que por cierto es mi cumpleaños, hablaremos del estreno de la película Hispanidad o Hispanoamérica de López Linares. Y desarrollaremos nuestro tema central que hemos titulado Expedición Balmis. Isabel Zendal, la primera enfermera en misión internacional. Todo muy interesante, así que no se lo pierdan. Comienza Luna Clara. Comienza Historia de España. Y bueno, que tenemos hoy en Historia de España. Vamos a nombrar, como siempre, vamos a hacer un sumario de Historia de España, nombrando en primer lugar las efemérides de hoy, 9 de abril. Después hablaremos del preestreno de la nueva película de López Linares, una Hispanoamérica. Y desarrollaremos nuestro tema central, que en nuestro cartel anunciador hemos titulado Expedición Balmis, Isabel Zendal, la primera enfermera en misión internacional. No se olviden los señores oyentes, una información importante. Van a explicar los señores que tengo a mi lado, los expertos en historia van a explicar de dónde viene la palabra vacuna. Vamos a contar una historia preciosa, es decir, que es impresionante, de esa expedición filantrópica, como un proyecto de niños se embarcó junto a Isabel Zendal y Balmis en un barco para poder vacunar a toda la parte de América del Sur y un poco de América del Norte. Salvaron muchísimas vidas de ese azote que dio esa enfermedad tan fuerte en esa época, que era la viruela. Así que no se lo pierdan. Y como siempre, pues está junto a mí y nuestros pedazos de expertos colaboradores. Así que bienvenido, Juan Carlos Romero, amigo. Hola, buenas noches, Carlos. Un placer, como siempre, estar aquí. Un privilegio y saludos a todos los radio oyentes de Onda Capital. Bueno, y tenemos también aquí a Carlos Fernández Andrade, nuestra historiopedia. Buenas noches. Buenas noches a todos, Carlos. Encantado de estar con vosotros. Vamos a saludar también a un patrocinador. ¿Cuál es el otro patrocinador desde el corazón que tenemos ahí? Nuestro patrocinador del espíritu, don Alberto Marigil. Feliz cumpleaños, por cierto, Alberto, que recientemente ha cumplido años. En su canal, una hispanoamericana. Me parece que fue ayer o antes de ayer. Así que sí, Aries como yo que cumplo hoy. Así que ayer. Otra vez de nuevo. También feliz cumpleaños, Carlos. Yo, aunque te felicito esta mañana, pero felicidades. Está bonito. Está cada día más joven, Carlos. Celebrar el cumpleaños aquí en la radio. Así que, don Juan Carlos, vamos a disparar fuerte porque hoy es 9 de abril. 9 de abril, esas efemérides, vamos a leerlas. 9 de abril. Y no sé si, porque yo tengo un listado de efemérides aquí enorme, no sé si le habréis pegado esa tijereta, pero o la leéis entera, lo que queráis. Pues muy bien, pues empezamos con los acontecimientos del 9 de abril y si me lo permite el director del programa, Carlos Adrián Sen, por supuesto, pues le voy a dedicar este programa a una visita que recibió la empresa hoy muy agradable, a Manuela Miranda, que se jubila próximamente. Y me ha dado la noticia, me ha dado mucha alegría de verla, de que haya compartido esa noticia, y es una apasionada de la historia de España y de aquí mi reconocimiento, y se va a dedicar a la historia de España después de su jubilación. O sea que un beso para ti, Manuela, Eva Blas de Taiko, de T-Connectivity. Bueno, pues ahí queda esa dedicatoria estupenda y vámonos con esas efemérides de 9 de abril. El 9 de abril del año 537, en el marco del primer sitio de Roma, el general bizantino Belisario recibe más fuerzas, nada más y nada menos que 1.600 soldados de caballería, casi todos unos y expertos arqueros. El 9 de abril de 1609, España y la República de los 7 Países Bajos, las Provincias Unidas, firman la tregua de los 12 años. El 9 de abril de 1682, en el sur del actual Estados Unidos, René Robert, Cavalier de la Salle, francés, a mí no me... descubre la boca del río Mississippi, reclamándola para Francia y llamándola Luisiana. El 9 de abril de 1767 se publica un bando con la expulsión de los jesuitas. El 9 de abril de 1867, Estados Unidos ratifica el Tratado de Rusia, por el cual le cede el territorio de Alaska. Ahí es cuando se adquirió Alaska de los Estados Unidos. Todavía conservan el cheque por el que pagaron por esa operación inmobiliaria. El 9 de abril de 1945, en los Estados Unidos se crea la Comisión de la Energía Atómica. Mal vamos ya.
El 9 de abril de 1955, en el sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona su bomba atómica. El 9 de abril de 1977, el Partido Comunista en España es legalizado, lo que se considera un importante y tenso paso del proceso de transición española a la democracia. El 9 de abril de 2003, en Irak, Bagdad cae en manos de las fuerzas de ocupación estadounidenses. El 9 de abril de 2005, en Londres, Carlos, príncipe de Gales, se casa con Lady Camila, duquesa de Cornualles, por fin, después de tanto tiempo esperando. La retaguardia. Y el 9 de abril de 2012, Facebook compra Instagram. Porque Facebook hasta aquí lo está comprando todo. lo está comprando todo. Se están comprando todo últimamente y hay cada vez más atomización. El valor de todo, Ya. entiendo que serán los datos, ¿no? Comprar datos. Eso ya se llaman plutócratas. Plutócratas, plutocracia. Exacto. Pues hasta aquí hemos llegado a las efemérides. Vamos a Carlos. llegar aquí, cerramos aquí la Sí, efeméride, sí. después del Cortita, tijeretazo. cortita, Cortita hoy, ¿no? Cortita, Entonces, ¿no? porque tenemos muchas cosas interesantes. Bueno, vamos a dar paso. Normalmente venimos repitiendo todos los programas que tenemos de Historia de España desde hace tiempo, denunciando un poco las leyendas negras, ¿vale? Esa denuncia que tenemos, ese apartado. Pero hoy en concreto vamos a hablar de ese preestreno, que no hay que decir premier. Preestreno. Vamos a abogar por nuestro lenguaje. Eso de premier vamos a dejarlo un poquito al lado. Correcto. Y es preestreno. Nos va a dar la opinión, bueno, el que quiera dar opinión, tanto Carlos como Juan Carlos, pero en concreto, Carlos Fernando Andrade ha estado en este preestreno en Madrid. El preestreno de la película de López Linares. Recordamos, la primera película era España, la primera globalización, Correcto. que tuvo un éxito bestial y recaudó muchísimo dinero. Y además no tuvo ni una ayuda. Todo fue con crowdfunding, que además, bueno, ayudas exteriores, ya he pecado yo lo mismo. Mecenazgo. Mecenazgo, exactamente. Gracias, Carlos, o Juan Carlos. Y entonces, el título es Hispanoamérica, su segundo documental, que va a ser proyectado en cines el día 12, creo que se estrena, si mal no recuerdo, y que tú has tenido oportunidad, Carlos Fernández, de verlo. Cuéntanos. Nos tienes en ascua, Carlos, porque es que todavía ni a mí me has contado nada. Vamos. Opiniones, público, ¿qué es lo que había allí? Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que ha sido un privilegio poder asistir al preestreno de Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, que es el título completo de la película. Es una película documental, a imagen y semejanza de la anterior. Yo cuando llegué allí el día 6, el sábado pasado por la mañana, se preestrenaba, se emitía a las 12. Yo llegué a las 10:30 y digo, bueno, tengo media horita para desayunar, pero voy a acercarme a ver dónde está. Y ya había gente allí, ya había gente esperando, había cola de 7, 8 personas. Y pregunto, me dice, no, la proyección es a las 12, pero a las 11 empezamos a admitir gente. A las 11. A las 11. Sí, una hora antes. ¿En qué cine fue, Carlos? En el Cine Capitol, Gran Vía de Madrid 41. Capitol, nada. Cine Capitol. Pero es que además, el otro día le hicieron una entrevista a López Linares, José Luis, y dijo que ya había muchísimas entradas ya compradas para el día 12. Sí, para el día 12, claro. ¿Ah? Exactamente. Sí. El preestreno fue el día 6 y el estreno a nivel nacional es el día 12. O sea que tiene un acogimiento impresionante, ¿no? Sí. Además ha sido. Ya os digo, yo llegué allí, fui a desayunar y cuando volví a las 11:03 había una cola como que de 100 metros de personas. Fantástico. Afortunadamente fue rápida, ¿vale? Caras conocidas. Caras conocidas, sí, caras conocidas. Ha sido un acontecimiento social y cultural de Madrid verdaderamente de primerísimo orden. Allí estaba pues Luis Alfonso de Borbón, el hijo del duque de Cádiz, por ejemplo. Estaba Carmen Posadas, la que fue mujer de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España. Asociaciones de hispanidad, quizás. Sí, estaba la Asociación Héroes de Cavite, estaba el duque de Moctezuma, el descendiente de Moctezuma, estaba también. Estaban la mayoría de los entrevistados en la película, y había algunas otras caras conocidas, ¿no? ¿Representación institucional, Carlos? Pues no te sé decir ahora mismo. He escuchado que el rey iba a ir, el rey al final no fue, pero sí he escuchado que el rey iba a ir o quería ir. Y bueno, de la Fundación Rafael del Pino. La Fundación Rafael del Pino es una fundación que yo había oído hablar de ella, pero yo la desconocía. El día antes pues hizo una serie de jornadas contra la leyenda negra, con una serie de mesas redondas en las cuales participaron todas las personas que habían sido entrevistadas por Paco, por López Linares en la película, ¿no? Total, llega a las 12, un montón de gente, unas 1.400 personas estábamos allí, lleno absoluto, pero absoluto, y te das cuenta inmediatamente de que aquello fue un acto social, cultural, donde estaba toda la élite cultural madrileña. Vale. Y de parte de España. Había gente de muchos sitios. Y la película, pues fueron 2 horas, como dice el título, Canto de Vida y Esperanza. Habla en principio un poco de la conquista de México, pero fundamentalmente está centrado en lo que es la hispanidad,
lo que es Hispanoamérica, lo que es fundamentalmente la cultura y la música. La música ocupa un papel importantísimo. Entrevistaron a varios músicos, uno de ellos Marcelo de la Puebla, al cual le enviamos un saludo desde aquí. Que tuvimos la suerte de asistir a un concierto. A un concierto, exactamente, en casa de María Aznar, que hace una serie de conciertos privados en su casa, actos culturales de primerísima orden que recomendamos también. Quien esté interesado puede ponerse en contacto con nosotros. Y vino Marcelo de la Puebla, que ya ha participado en otros actos culturales de Héroes de Cavite aquí en Sevilla, ¿no? Y Marcelo de la Puebla pues cuenta lo que contaban otros músicos, ¿no? Cuenta pues cómo la guitarra es una herramienta de cultura en el descubrimiento y conquista de nuevo mundo, ¿no? No quiero contar muchos detalles de la película, simplemente digo que es una película que al principio estuvo hablando López Linares, se subió al escenario, estuvo hablando 5 minutos. Esta película la definió como la mejor película de su vida. Vaya. Ha disfrutado muchísimo, es muy emotiva, muy emocional. López Linares, que decir que es ganador de Goyas, o sea que no. Bueno, pero también hay que decir una cosa importantísima, porque hace unos días se le ha concedido la medalla de Bellas Artes por el Ministerio de Cultura. Increíble cómo está cambiando ya la cosa, ¿eh? Porque es un paso importante, desde luego, vamos, y un despaldarazo, además. Hombre, ¿no? Claro. Es un espaldarazo. Tanto que han echado tanta tierra sobre la hispanidad algunos políticos de turno, oye, parece que algo buscarán. De todas formas, Carlos, no se esperaba tampoco mucha asistencia institucional, puesto que hay que decir que, ya lo hemos dicho, es una película que se ha producido a base de mecenazgo, de aportaciones individuales de personas, y ninguna institución ha subvencionado esta película. Eso lo dijo José Luis muy claro en la presentación, en su charla del comienzo, previa. Una de las cosas que dijo y que más recalcó es precisamente eso, que es que somos independientes gracias a vosotros, porque este preestreno se ha invitado a todos los mecenas. Se podía contribuir, creo que desde 50 euros hasta la cantidad que uno quisiera, ¿no? Sí. Y a todos los mecenas, pues al final en los títulos de crédito aparecen los nombres de todos los mecenas, los que hemos colaborado. Yo he colaborado con alguna cantidad modesta, pero muy satisfactoria. Y eso lo decía él, dice, nosotros somos libres e independientes y no le debemos nada a ninguna institución ni a ningún organismo público, gracias a vosotros. Y esto se ha hecho gracias a vosotros, ¿eh? Es una lástima. Bueno, las entrevistas eran cortas, hay muchísimos profesionales, muchísimos historiadores. ¿Pero se repite alguno de la primera? Sí, claro que sí. Sale Patricio Lons, sale Marcelo Gullo, sale Jorge Luis García, que tenemos entrevistado en este programa. Margarita Roca. No, Elvira Roca Varela no sale. Elvira no sale. Elvira Roca Varela no sale en esta ocasión, pero salen otros muchos historiadores. Sale Zunzunegui, mexicano, muy bueno, se ha hecho muy famoso en las redes. Y otros muchos historiadores. A mí me ha llamado la atención Guadalupe, mucho. mexicana también, sí. Sí, me ha llamado mucho la atención, y a mucha gente que ha visto el resumen, ¿no? La presentación de la película, que han intervenido muchos autores hispanoamericanos, muchos intelectuales de allí, que no solamente son... Claro, Núñez del Arco también estuvo, venezolanos, mexicanos, ecuatorianos. Es que eso va a la película. Claro. La película, el mensaje que transmite es canto de vida y de esperanza, que somos un todo, éramos un todo antes de que nos dividieran, antes de que nos dividiéramos y nos dividieran, y seguimos siendo un todo dividido, pero seguimos siendo un todo y seguimos un espíritu de hermandad. El idioma importante es fundamental para el hermanamiento, la cultura, la música, y es una película que en ciertos momentos emociona. Emociona por lo que se muestra, por lo que se enseña, por lo que se cuenta, y por la música. La música es una gran aportación. ¿Pero porque hablan de música o porque tiene una banda sonora? Porque tiene una banda sonora muy bonita, y porque hablan de música también. Hablan de música bastante y cuentan pues lo que Antonio Moreno en su canal de YouTube también ha dicho muchas veces, ¿no? Con Marcelo de la Puebla y con otros hispanistas, ¿no? Por cierto, Antonio Moreno, paisano nuestro de aquí de Bormujo, le mandamos un saludo desde aquí, ¿eh? Y lo que dice es precisamente eso. Dice, vamos a ver, tanto como nosotros hablamos del flamenco nuestro, bueno, pues el flamenco nuestro tiene unas influencias americanas de las habaneras y de los cantos y de las canciones de mexicanos y de la Nueva España tremenda que desconocemos, ¿no? De hecho, para el que le guste la música, se habla mucho de los cantes de ida y vuelta. Eso es. Que se generaron muchos allí en América, llegaban aquí a la península con mucha expectación para ver qué es lo que llegaba de América, y después vuelta para allá. Muy interesante. Sí, y hoy en día, pues eso lo desconocemos, pero realmente es que para conocer España hay que conocer Hispanoamérica, y para conocer Hispanoamérica hay que conocer España. Maravilloso. No solamente en historia, en cultura y en idioma, sino en música, ¿no? Y cantos locales y vestimentas locales que creemos que son de la cualidad. No, es que tienen influencia del otro lado del Te quería preguntar, Carlos, antes que se me olvide,
¿ha colmado tus expectativas? No solamente el acto, cómo se ha desarrollado, como tanto te ha colmado también tus expectativas en lo que es el documental en sí, lo que es la producción y lo que es el acto del primer pase. Sí, sin duda ha sido un acto muy interesante, muy agradable, ha habido una alegría y un entusiasmo entre la gente conociéndose todo, yo no paraba de sonreír, de encontrarme caras conocidas y de saludar unos a otros, no da tiempo a saludar a todo el mundo. Después la gente de la Asociación Héroes de Cavite, coincidimos allí con Santiago Armesilla también, y le pedimos que se viniera a almorzar con nosotros, se vino con su novia, estuvimos allí 30 y tantas personas en un restaurante con Marta Vera, que es la cónsul honoraria de España en El Paso, y con otras amigas que han venido, apaches, no recuerdo ahora mismo si eran mezcaleras o lipanes. Interesante eso, que son descendientes de la tribu Apache que estuvo en la misión de San José y la misión de San Antonio, de Béjar. Incluso había una descendiente de los primeros pobladores de Nuevo México que iban con Juan de Oñate en 1598. Increíble. En Vicky, una mujer así. Sí. Le cuesta trabajo hablar español, dice, habla un español quebrado, Sí, como hablan sí. muchos nuevos mexicanos porque han perdido mucho el Interesante, español. Carlos, todo lo que estás contando. Pero ya digo, Pero bueno, y el definitiva, sentir popular y eso que estamos hablando, sí, y sobre todo el que está resurgiendo todo esto, y el otro día hablamos también que Carlos Canales nos decía, bueno, pero esto es algo mínimo, ¿no? Algo que no se está notando, está resurgiendo. Bueno, vamos a ver, eso es lo que Entonces, vivimos aquí, Cuando uno llega allí, ve que es bastante diferente, diferente porque hay muchos elementos en contra. Claro. Y además un territorio enorme de grande, no solamente el estado de Texas es más grande que la propia península ibérica, sí, o sea... sí. De todas maneras, esta película ha habido un precedente que ha sido un éxito. Esta película va a ser, en mi opinión, creo que va a ser más éxito porque ya hay un precedente, ya hay un camino abierto. Héroes de Cavite está luchando por proyectar la película España la primera colonización y va a luchar por proyectar esta, que esta está hecha más para llegar al hispano y para transmitir el orgullo por la hispanidad. Y se está hablando de que se va a proyectar en Hispanoamérica y en el suroeste de Estados Unidos. Se va a proyectar en Hispanoamérica. Y se va a abrir la mente a muchos hispanos allí que van a ver que la hispanidad no solamente son malvados españoles matando indios, que es el mensaje que han transmitido Hollywood and Company. Hollywood y mucha gente interesada, ¿no? Sí. Bueno, voy a hacer una preguntita a los dos. ¿Queréis ver el tráiler? Lo podemos emitir ahora de 1 minuto y pico de la película. A mí me encantaría, más. Yo creo que a nuestros oyentes... ¿El audio qué pasa? ¿Falla el audio? Sí. Solo el audio. Solo el audio. Bueno, ponemos el audio y el que quiera buscarlo en YouTube que lo puede hacer, ¿eh? Claro que sí. Sí. Pues mira, sí. Muy buena idea, Carlos. Magnífica. Buena idea. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso. Que devuelvan el oro. ¿Dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues, voltea a tu alrededor. ¿Cuál es la intención? De matar a todos los indios y poner 2 hospitales. Son contradicciones que alguien que incluso no sepa de historia se empieza a cuestionar las cosas. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Desde el primer día empiezan a construir el futuro. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Isabel dice, cásense españoles con indias e indios con españoles. Y ninguno de estos dominios fueron colonias. Eso es una invención del mundo anglosajón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, vamos a matar, ¿qué? No fueron los hispanos que dijeron, the only good Indian is a dead Indian. América tiene que formar parte de la conciencia española porque hemos sido el mismo pueblo. Nos han contado mal la historia y nosotros no la hemos creído, desafortunadamente. No hemos rescatado las historias hermosas de la conquista. 500 años después, nosotros queremos que podamos vivir unidos en la diversidad. Porque finalmente somos una familia. Pues nada, ahí quedó ese tráiler, ese avance, ¿no? No hay que decir tráiler, ya ese avance de la película que se estrena el día 12 de abril. Hispanoamérica, ¿el subtítulo cuál es? Canto de vida y esperanza. Bueno, pues, le decimos a los señores oyentes que vayan a ver esa película,
que no se conformen con ese discurso que están viendo a diario en los medios de comunicación, sobre todo provocado por esos británicos, ¿no? Y vayan y se informen mejor, porque al final todo esto está manchado, políticamente manchado, y si quieren ver otra versión, una versión que les va a gustar, vayan a los cines y hagan igual que en la primera película, aplaudan al final. Este sábado creo que se puede ver ya, ¿no? ¿En qué cine se puede ver? El día 12. El día 12, ¿no? Que el 12 de abril es cuando, 12 de abril. Se estrena en España. Hay en varios. El viernes, creo que es el viernes, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo que acabamos de escuchar, este avance está muy a mí ya más que bien, el avance ya me pone los vellos de punta. Muy bien. Lo que pasa es que aquí falta la parte musical, que claro, es muy más interesante, muy emotiva. En fin, animamos a todos los oyentes y a todos los hispanos de bien que vayan a verla, porque merece la pena y están contribuyendo a luchar por nuestra historia y nuestra cultura común. Pues dicho queda, y vamos a nuestro tema principal. Tenemos 4 minutos para patrocinadores, pero yo creo que vamos a iniciarlo ya, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, ¿no? Vale, vale. Pues nada, metemos ese temita que tenemos ahí preparado de fondo para hacer esa introducción que tenemos por aquí. La expedición filantrópica de la vacuna supuso una de las empresas sanitarias realizadas en el siglo XVIII de mayor envergadura, por su complejidad, dificultad y sobre todo por constituir una de las misiones de salud pública más importantes realizadas en la historia. Supone el resultado de un proceso en el que una serie de acontecimientos históricos, sanitarios y sociales confluyen para generar uno de los primeros programas de intervención de salud pública a escala internacional y de expansión de la vacuna de la viruela. Se crean centros de producción y almacenamiento y distribución de la vacuna y programas de capacitación técnica enfocados a mantener campañas de vacunación poblacional. Interesantísimo tema el que traemos hoy, ¿eh, Carlos? Juan Carlos. Sí, sin duda. Ojo, esto es apasionante, sin duda. Es una de las cosas de los acontecimientos históricos y de los personajes históricos que más me han llegado y la pena de todo, más desconocido. Tenemos que hablar un poco de lo que era la enfermedad. La enfermedad era una enfermedad terrible, por la cual pues la piel de las personas se le llenaba de pústulas, de granos ardientes que quemaban, y que pues tenía una altísima mortalidad que no respetaba ni género, ni edad, ni absolutamente nada, ¿no? Cada 20-25 años en Europa había una epidemia de viruela, una enfermedad que además era terrible, como yo digo, por muy alta mortalidad, altísimamente contagiosa. Correcto. Y entonces cuando la gente enfermaba y se contagiaba, pues tenía un 50% de posibilidad, un 40% de posibilidad de irse al otro mundo. Correcto. ¿Vale? Y los que las operaban, pues desgraciadamente pues quedaban pues con los restos de las pústulas, de los granos. Secuela física. Exactamente, se quedaban las caras llenas de agujeros, la piel llena de agujeros. Cicatrices, sí, daba unas mellas que daba la sensación, daba una imagen muy, muy desagradable. La gente se quedaba desfigurada. Sí, con la piel totalmente llena de agujeros y tal, ¿no? Y entonces esa enfermedad precisamente es la que venía. Hubo personajes famosos que fallecieron, reyes, Luis XV de Francia, Luis I de España también murió, incluso hermanos del rey Carlos IV, que ahora veremos, el hermano Don Gabriel, el infante Don Gabriel. Y bueno, se descubrió fortuitamente un remedio que curiosamente hubo un médico inglés que, como médico, pues hizo su estudio y inventó una cosa que se llamaba la vacuna de la viruela. ¿Por qué vacuna? Pues si nuestro servicio técnico no lo permite, lo hablamos, y si no, pues esperamos a que pasen patrocinadores. Nos quedan unos 30 segundos aproximadamente. No se retiren porque los que desconozcan esta historia... Sí, porque además después de patrocinadores vamos a decir el contexto histórico, por qué Carlos IV se volcó tanto en llevar a cabo esta misión y cómo se llamaba la misión y cómo se organiza. Impresionante la misión. Es la expedición filantrópica de Balmis. Vamos a hablar cómo se llevó una vacuna contra la viruela y se vacunó casi a América, de Sudamérica y parte de Norteamérica. O sea, fue impresionante. Se salvaron un montón de vidas, pero nos quedamos con esa curiosidad a la vuelta de patrocinadores de explicar a los oyentes de dónde viene la palabra vacuna.
don Juan Carlos? Pues la verdad que, como tú bien lo has introducido, es un hecho histórico bastante desconocido por la mayoría de las personas, y vamos a intentar aquí nuevamente que nuestros radioyentes, en este caso, pues hacerle llegar qué es lo que ocurrió y que se sientan orgullosos de lo que desde aquí logramos hacer en 1803 en España, en un momento histórico muy complicado, y bueno, y como tú me has preguntado, la palabra vacuna, bueno, pues viene de la vaca vacuna, básicamente una cosa viene de la otra, ¿no? Y en este caso, pues como ya hemos introducido, fue un médico inglés, Jenner, que se dio cuenta que las mujeres granjeras que trabajaban en granjas de vacas, cuando ordeñaban las vacas, que debemos de entender también que había viruela animal, en este caso viruela que generaban las vacas, pues estas mujeres, cuando ordeñaban las vacas, se contagiaban de esa viruela vacuna. ¿Qué les ocurría? Las ubres de las vacas pues se llenaban de estas pústulas de la viruela vacuna, y estas mujeres se contagiaban al ordeñar las vacas. Le salían en las manos, le salían estas pústulas, y este médico se dio cuenta que en ese panorama tan mortífero de que generaba la viruela, pues a estas granjeras pues básicamente desarrollaban la enfermedad, pero a unos niveles más bien bajos, ¿no? Que le permitían, bueno, pues pasarla de una manera un poco liviana, ¿no? Entonces se dio cuenta que algo tenía que ver la vacuna animal, en este caso de la vacuna de las vacas, la viruela de las vacas con la viruela humana, ¿no? Uh-huh. Se dio cuenta entonces que, bueno, pues vamos a hacer una prueba, vamos a sacar de esas pústulas, ¿no? De esa roncha, vamos a sacar esa huilla, ¿no? Vamos a denominar de esa manera, donde residía el virus, lo vamos a inocular en un individuo humano sano, a ver cómo reacciona. Bueno, pues la reacción, ¿cuál fue? Que lo que hacía era inmunizar a ese ser humano sano, lo inmunizaba, porque lo que ocurría que al inocularle el virus en unas cantidades muy pequeñas, lo que hacía el ser humano, en este caso sano, pues desarrollaba la enfermedad de una manera muy leve y le permitía salir adelante, seguía viviendo y se inmunizaba. Por lo tanto, ya era inmune a otro posible contagio. De ahí viene la palabra vacuna de la viruela, pues de las vacas, básicamente. Uh-huh. Sí, bueno, yo quisiera decir que se entiende a Edward Jenner, como se conoce como el descubridor de la vacuna, uh-huh, en el año 1796. Pero eso no lo descubre él. Digamos, uh-huh, él es el médico, uh-huh, que esto se suele olvidar. Él es el médico que analiza científicamente, uh-huh, el hecho clínico, uh-huh, hace un informe y lo publica. Uh-huh. Eleva a categoría de ciencia, de descubrimiento científico, uh-huh, una costumbre que ya era conocida por gente en Inglaterra y que había sido importada a Inglaterra décadas antes. Uh-huh. Es decir, a principios del siglo XVIII, cuando Inglaterra irrumpe en el Mediterráneo después del Tratado de Utrecht, una de las delegaciones de los nuevos países con los que empieza a tener relaciones diplomáticas Inglaterra es Turquía, el Imperio Otomano. Y el primer embajador que manda la corona inglesa, británica allí, pues la esposa del embajador británico, un buen día allí en Turquía, en Estambul, se entera de que hay unas prácticas en unos pueblos de la Anatolia donde hacen una extraña práctica con los niños, porque les hacen heridas en las manos, le mezclan la pus de las pústulas de las ubres de las vacas y se las vendan con una concha. Le ponen una concha y se las vendan. Y eso evitaba que los niños se contagiaran de esa terrible enfermedad. Uh-huh. Esta mujer había vivido la enfermedad, había pasado la enfermedad, había sobrevivido. Un hermano menor que tenía no había sobrevivido y había conocido gente que había muerto. Entonces esta mujer inmediatamente era una mujer con inquietudes, con curiosidad. Entonces hace todo lo posible por ir a ese pueblo y por conocer esa práctica. Cuando esta mujer descubre eso, dice, Dios mío, esto es un remedio. Pero claro, estamos hablando de, hay que ponerse los prejuicios de la época, donde los protestantes, las costumbres paganas de otras religiones musulmanas, pues eso no era fácilmente aceptable, y menos con fluidos de animales, ¿no? Y comúnmente rechazable, además. Rechazable. A mí no me tocas, a mí no me hace hablando una práctica de gente inculta de la Anatolia, musulmanes. Uh-huh. Entonces esta mujer rompe contra ciertos prejuicios en Inglaterra y en una serie de cartas transmite esta información, y es la que lleva eso a Inglaterra, que no acaba teniendo gran acogida. Claro, por lo que tú estás explicando. Exactamente. Había mucho rechazo a eso, ¿no? Incluso ya cuando la vacuna ya se ve aprobada, incluso habrá mucho rechazo, uh-huh, social y cultural a esa, uh-huh, aplicación, ¿no? Sí. Por verla como una ridiculez, ¿no? Y se cuenta también que Edward Jenner descubrió esto porque un día iba por el campo y hablando con una lechera, uh-huh,
le dijo la lechera, yo no voy a coger la enfermedad, ya he cogido la de las vacas. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que tú has cogido la enfermedad de las vacas? Explícame eso. Y que no vas a coger la enfermedad porque has cogido la de las vacas. Porque las vacas y los borregos también tienen su viruela. Su viruela, claro. La viruela animal. Y el virus de la viruela de las vacas afecta a los humanos, pero menos. En menor medida. Es un virus atenuado. Con lo cual, los efectos de esa infección de la virus de la viruela en el humano no hace tanto daño, no tiene tantos efectos, pero ya quedas inmunizado contra ese mismo virus de la enfermedad en humanos. Que en verdad es la lógica de cómo trabaja una vacuna incluso actualmente. Efectivamente, salvo las últimas que llaman vacunas que no son tan vacunas. Bueno, claro. Una vez que tenemos ese antecedente, con ese descubrimiento y demás, y tantas muertes, esa tasa de mortandad que había en España, muy tan bestial, empiezan ese contexto histórico, que vamos a encuadrarnos ahora, y deciden hacer una expedición para poder vacunar. Pero claro, empiezan a hablar un poquito de la organización, cómo lo van a hacer, cómo lo organizan y la solución que toman ante este grave problema. Bueno, pues imagínense los radioyentes que el efecto de esta enfermedad en el continente americano, que no estaba acostumbrado, nunca había llegado allí la viruela, llegó con los primeros europeos, en este caso los españoles, pues fue terrible, hasta tal punto que alcanzó el grado de pandemia. No suena mucho esta palabra, ¿verdad? Pandemia. Bueno, pues esta es la preocupación, que los virreyes pues mandan misivas al rey de España, informándole que el efecto que tiene la viruela en las provincias de ultramar, los virreinatos, pues es tan grande que está afectando a muchísimos súbditos del rey. Entonces, bueno, en este caso Carlos IV... Además, esos datos eran totalmente constatables, no los de actualmente, los que nos vende la OMS. Seguimos. En aquella época pues había padrones y bueno, pues todas las parroquias generaban informes y había un control. Nos retrotraemos a 1803 para que los radioyentes pues se sitúen en el tiempo, en un momento en el que políticamente España estaba pasando un momento muy delicado. La monarquía hispánica iba en declive, la dinastía de los Borbones había entrado en esa fase de los más, no sé si decirlo, pésimos o menos competentes ejemplos, desde Carlos III, que fue un gran rey, que fue el denominado alcalde de Madrid, pero su hijo Carlos IV, pues no aglutinó esa sabiduría y se dedicó más a coleccionar relojes, ¿no? Pero no obstante, sí tuvo una gran idea, impulsado, pues que en su misma familia hubo casos de viruela bastante trágicos, y junto con los informes que recibía de los virreinatos, pues se puso en contacto con su cirujano personal, Francisco Javier Balmis, ¿no? Y aquí ya aparece uno de los protagonistas de esta misión. Se pone en contacto con él y deciden por armar una misión para expandir la vacuna por los virreinatos, y a esta misión pues la bautizan como la Real Misión Filantrópica de Vacunación contra la Viruela en los virreinatos de España. Y una cosa curiosísima, que te hago una pregunta, Juan Carlos, porque hoy en día el transporte de vacunas se hace en frío. ¿Cómo hicieron en esa época? ¿Cómo empiezan a darle a la cabeza para ingeniársela, para llevar esta vacuna y cruzar el Atlántico? Pues imagínense, sitúense los radioyentes en un momento en el que no hay electricidad, en el que no hay gasolina, en que no hay frigoríficos y no hay las vacunas que ahora mismo pues tenemos el concepto, ¿no? De un botecitos de cristal metido en frigorífico, cadena de frío y aguja y jeringa, nada. Pues ahí es donde entra el gran intelecto de los protagonistas de esta misión, ¿no? En este caso de Francisco Javier de Balmis, que era el médico personal del rey, y empiezan a darle vueltas a la cabeza. A él le llega esa publicación de Edward Jenner, que lo publica Edward Jenner en Inglaterra, le llega esa publicación y él ya es conocedor de cómo se está gestionando la vacunación. Y lo que hace es intentar llevarla de manera masiva a los virreinatos. Y empiezan a armar la misión. Él se rodea de buenos profesionales, como también estamos hablando de otro cirujano, ¿sí?, de Josep Salvani y John Parr. Y entonces acuerdan que el principal problema que tienen es de llevar el virus vivo al otro lado del Atlántico. ¿Cómo lo hacen? Se había intentado en unos cristales de aproximación de laboratorio meterlo dentro el virus ese recubierto de parafina para que no se estropeara, para que llegara vivo, pero se echaban a perder de manera natural. Entonces llegaron a la conclusión de que el virus, para mantenerlos vivos, pues tenía que ir en seres humanos sanos,
que pudieran transportarlo dentro de su cuerpo y que se fueran transmitiendo por parejas de seres humanos sanos a otros seres humanos sanos para que llegara después de mes y medio de travesía a la otra orilla del Atlántico. Increíble esa historia, ¿eh? Claro. Increíble, vamos. Efectivamente. Pero al final muy efectiva. Es decir, hicieron unos cálculos y llegaron al consenso que necesitaban 22 personas sanas para ir inoculando semanas de 2 personas en pareja por semanas para que cruzaran el Atlántico y mantenerlo vivo para que llegaran después allí a América y generar juntas de vacunación por todos los virreinatos que España tenía. Entonces, bueno, pues había que buscar... Y te hago yo una pregunta. Dime. Ese transporte de esa vacuna, sí, ¿iban adultos? Pues no iban adultos porque muy pocos adultos, ningún adulto se iba a proclamar como bueno, pues yo soy aquí, venga, yo... Claro, no, y aparte tendría su vida aquí, claro, formada, su familia. Voluntarios había pocos, y además por la clave que acaba de decir Carlos Fernández, sí. que es que a mí no me raja nadie el hombro, a mí nadie me mete un veneno, yo voy a cruzar el Atlántico y yo qué hago allí, y yo para qué. Entonces tenían que ser 22 voluntarios muy particulares. Balmis se le ocurre la idea de hacerlo con niños con ciertas necesidades, que eran niños huérfanos o niños abandonados en hospicios, que tenían mucho que ganar y poco que perder. Entonces se dirige a un hospicio en La Coruña, porque la expedición iba a salir de La Coruña en una fragata, la María Pita, valiente nombre también tenía la fragata, un personaje histórico, una mujer también en este caso, la historia de España muy desconocido, que aquí también hemos tenido la oportunidad de hablar de ella. Y bueno, pues entonces se dirige a un hospicio en La Coruña que lo regenta. ¿Quién lo regenta? Una señora que se llama Isabel Zendal, que a más de uno le sonará este nombre porque recientemente, hace pocos años atrás, se le ha puesto el nombre a un hospital en Madrid. De una manera un poco polémica, una lástima que haya sido de manera polémica, pero aquí estamos para explicar esta figura. Isabel Zendal. Isabel Zendal es la rectora de un hospicio en La Coruña y Balmis, que es el jefe de la expedición, se dirige a ella para pedirle que necesita 22 niños sanos, en este caso, para poder acometer esta misión, lo cual es crucial y sin estos niños sería imposible. Recuerden los radioyentes que no hay frigorífico, no hay otra forma de llevarlo allá y no hay voluntarios. Isabel Zendal, ella en su familia, sus padres murieron de viruela, es muy consciente del impacto que tenía esta enfermedad y le pone una condición. Pone una condición que es que estos 22 niños sin familia o que los han abandonado a su responsabilidad, cuando cumplan su misión y lleguen a América, cumplan su misión, sean adoptados por familias ricas, adineradas y acomodadas de México, en este caso, en Nueva España, para que tengan un futuro y haya merecido la pena y tengan una recompensa. Esos niños se solían decir antiguamente, se llamaban de Expósito. Expósito, correcto. Como primer apellido, Expósito. Pues imaginámonos en un barco, ¿quién se iba a encargar? Con 22 niños, ¿quién se iba a encargar del cuidado de estos niños? Un barco con marineros, capitán, gente de a bordo, donde la única mujer iba a ser básicamente nada más que ella. Pues ella deposita todo ¿Qué paciencia tenía que haber tenido, ¿eh? Pues imagínense, vamos, yo el otro día los puse en la clase de mi hijo y a la profesora de mi hijo se lo decía, dice, se lo dije, digo, ¿tú te imaginas mes y medio en un barco de vela con los mareos, con los traqueteos de las olas, 22 niños entretenerlos? Y sin móvil y sin Bob Esponja. Nada, y sin tablet, sin nada. Pues Isabel Zendal lo hizo posible porque la única que se ocupó de los niños fue ella, así que imagínense. Bueno, pues salieron de La Coruña en 1803 y dirección a las colonias de ultramar. Y ahí llegaron, bueno, se encontraron un poco de todo. De sitios donde, como bien ha dicho Carlos Fernández, pues no querían de ninguna manera... ¿Cómo fueron recibidos? Bueno, pues en Puerto Rico, sin ir más lejos, tuvieron bastante mala fortuna. Pues incluso en algunos lugares se habían puesto en contacto con algunas colonias británicas donde sí habían tenido éxito la vacunación. Otros eran reticentes, pero bueno, se dirigieron a Cuba. Allí tuvieron mejor acogida, con algunas reticencias. Y bueno, ahí empezaron a vacunar desde el virrey, desde la más alta alcurnia, hasta los indígenas que pudiera haber por allí, y a toda la población, creando las juntas de vacunación para que se extendieran la vacunación. O sea, le enseñaban a la gente cómo vacunar en estas juntas de vacunación. Se llevaron 200 libros, atención, 200 libros, traducidos del francés al español, donde venía un compendium, un vademecum, de cómo había que vacunar y cómo había que conservar
las vacunas y cuál era el procedimiento, 200 libros que se trajo Balmis. Hay que decir, importante también, que la operación, con el nombre de Balmis se denominó la operación militar que durante la pandemia del COVID, aquí en España, pues se llevó a cabo para vacunar y para organizar toda esta crisis que se nos vino encima. Seguimos con la expedición, llegaron el María Pita a Nueva España, donde empezaron pues la misma práctica, creando juntas de vacunación. Los niños se portaron perfectamente gracias a Isabel Zendal. Hay que recordar que sin estos niños y sin Isabel Zendal no hubiera sido posible. Yo elevo a Isabel Zendal incluso al nombre de heroína, vamos, porque sin ella no hubiera sido imposible. Estos niños pues al final fueron adoptados en su mayoría por familias adineradas. Se cumplió la palabra dada y Isabel Zendal incluso se quedó allí. Se dice que adoptó a uno de estos niños, lo cual, bueno, después se ha conocido que este niño que adoptó en verdad era su hijo, porque ella era madre soltera, y en aquella época decir que era madre soltera, pues imagínense, ¿no? Estaba muy bien visto. Y en sus últimos días lo pasó allí. Pero la expedición siguió adelante. Pero si adelante, hay que decir hacia abajo y hacia arriba. Efectivamente. Con dos personajes repartiéndose los territorios. Balmis, que era uno de los jefes de la expedición, se dirigió hacia todo lo que era Nueva España, lo que hoy se puede conocer como México, California, Estados Unidos, el 60% del territorio de Estados Unidos, que era Nueva España, todo lo que es la Florida, Luisiana, creando juntas de vacunación. Y salvando vidas, ¿eh? Salvando vidas. ¿Tenemos algún tipo de precedente británico de eso? No. Quizás no. Como que tampoco hay un fray Bartolomé de las Casas británico, un defensor de los indios, fray Bartolomé de las Casas, que le pagaba el sueldo al rey de España. La otra rama de la expedición la llevó a cabo Josep Salvani John Part, que era otro cirujano con un equipo también de practicantes. Se dirigió hacia lo que es hoy actualmente Ecuador, Perú, Chile y bueno, y Bolivia. Hasta Tierra de Fuego casi, ¿no? Casi hasta Tierra de Fuego, donde también parte de la expedición, que eran familiares incluso de Balmis, ¿no? Iba algún cuñado, algún sobrino, que eran practicantes, eran gente que sabía lo que hacía y sabían enseñar cómo hacer la praxis en este caso. Yo quisiera hacer una mención especial sobre la figura de Josep Salvani John Part, que murió de un edema pulmonar en Cochabamba, en Bolivia. De hecho, está allí enterrado. Salvani era un cirujano que se había formado en la Escuela de Cirugía de Barcelona. En España estaban las más importantes, eran Barcelona, Madrid y Cádiz, y él venía de Barcelona y murió allí salvando vidas, vacunando. Él iba en un burro desde las playas de Valparaíso en Chile, subía a la cordillera de los Andes a 4.000 y pico de metros, y en una de esas subidas y bajadas pues le dio un edema pulmonar y murió salvando vidas a todo el personal que se iba encontrando, indígenas, el virrey de turno, el alcalde de turno, la gente que se encontraba por el camino. O sea, otro héroe. Y de los niños entonces sabemos algo, hay algún momento por ahí, debería de haber algo por ahí, habría que investigar, ¿no? Sí, habría que investigar. Bueno, hay importante mención, Isabel Zendal está reconocida en la Organización Mundial de la Salud, en la OMS, como la primera enfermera en misión internacional. Qué bueno. Lo cual la dignifica y es algo que hay que ensalzar y darle conocimiento. Qué historia tan es una historia apasionante. Yo creo que esto, si hubiera sido Isabel Zendal, hubiera sido británica o algo, hubiéramos visto una película de Hollywood. Bueno, hay alguna, ¿no? En española. Sí, hay una producción española de algún que otro capítulo que no sé por qué durante la pandemia se prohibió o no estaba disponible en ninguna plataforma, lo cual es muy llamativo. Sí. No, es curioso, seguramente alguien me podía dar esa explicación, pero que una historia tan bonita. Una historia, la serie no es muy fidedigna a la realidad. No se inventan una trama ahí política, una conspiración de la iglesia, nada, nada que ver. No es, en mi opinión, no es muy recomendable. Pero bueno, en definitiva, también hay que decir que fue una expedición que se fue dividiendo en distintas, ramificando en pequeñas expediciones pequeñas. Para llegar cuanto más lejos mejor y a cuanto más lugares mejor. Y esto cruza el Océano Pacífico desde el puerto de Acapulco, esto sigue hacia Filipinas. Filipinas, tenemos que recordar a nuestros radioyentes, Filipinas era también otra provincia de ultramar, donde en este caso Balmis, Francisco Javier de Balmis, se embarca y llega a Manila y sigue vacunando en esta provincia de ultramar.
como China está muy cerca y el comercio con China es muy fluido, en China, en Cantón y en Macao, se enteran de que hay un señor español que está vacunando. Intenta ir a China, casi le cuesta la vida a Balmi, el cual sigue dando la vuelta al mundo. Lo paran en la isla de Santa Elena, donde vacuna incluso a todos los británicos que estaban allí, y cuando llega a La Coruña, pues no, pues han pasado incluso un par de años o 3, y llega a una España pues que está invadida por Napoleón. Digamos que llega el primero que lleva la vacuna a China también, a Efectivamente. Cantón y a Macao. Correcto. Y llega a una España invadida por Napoleón, en crisis, un país destrozado. Balmi, bueno, pues cumple con su misión. Incluso volverá a América en otras ocasiones. Aquí seguirá formando Fernando VII, que es el monarca de turno. En este caso lo adopta también como su cirujano personal y bueno. También pues, incluso se vacunaron los comanches y los apaches de Norteamérica, que tenían relación amistosa con los españoles. Pero eso lo dejamos para otro capítulo. Estamos llegando ya al final del programa. Muchísimas gracias a los dos. Fantástico relato, precioso. Y documentense, porque es una medalla gorda que se pone los españoles frente a eso que dicen por ahí, ¿no? De los británicos. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Bah, lo hicimos nosotros y punto. Y bueno, llegando al final, los egos como armadura nos protegen del dolor, pero también nos aíslan del amor. La razón fría y calculadora busca seguridad y control, mas a veces nos aleja la pasión y la aventura. Es el corazón donde reside la verdadera sabiduría. Es allí donde encontramos la compasión, la empatía y la capacidad de amar sin medida. Cuando dejamos que el corazón guíe nuestras decisiones, abrimos las puertas a la conexión profunda con los demás y a la experiencia de una vida plena. En este mundo donde la lógica y el pragmatismo parecen reinar, no olvidemos el poder transformador del amor. Dejemos que nuestro corazón hable, que nos guíe hacia la luz. Hasta la semana que viene, mis queridos lunáticos. Que tengan sueños de alegría y felicidad.